Muy buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por darnos este honor de recibirlo en nuestra casa. Verdad que realmente estamos muy agradecidos. Nicolás, un gusto estar nuevamente acá en el Universal. Un saludo muy especial para ti y para todo el equipo editorial de este diario emblemático del Caribe colombiano. Gracias, presidente. Estamos a pocas semanas de concluir su mandato. Me gustaría que nos contara qué le deja su gobierno a Cartagena y a Bolívar. Primero empecemos por qué le deja nuestro gobierno a Colombia, que también se traduce en la región. Bien. Arranquemos por la matrícula gratuita universitaria, técnica y tecnológica pública para los estratos 1, 2 y 3. Una política que impacta en todo el país, que impacta acá en el departamento de Bolívar y en la ciudad de Cartagena. Segundo, estamos dejando la mayor red de protección social que haya conocido nuestro país. A las 3.1 millones de familias en acción, agréguele 2 millones de familias que están recibiendo devolución del IVA, más las familias de ingreso solidario, y eso tiene impacto acá. Tercero, le estamos dejando la mayor inauguración de nuevos kilómetros de carretera en un cuatrenio a nuestro país. Y aquí particularmente tenemos la vía de la prosperidad y otra vía que le pega muy positivamente al departamento de Bolívar, que es Palmar de Varela, Puerta del Hierro, Cruz del Viso. Y a eso agregarle también otro elemento muy importante, la transición energética. Estamos multiplicando por 100 veces lo que teníamos en energías renovables no convencionales y una muy buena parte de las granjas solares que se han instalado en el país en estos 4 años están aquí en el departamento de Bolívar, que también le llegan de manera eficaz a esta ciudad heroica. Y fuera de eso, Nicolás, agreguémosle la transformación de la vivienda. Hoy hemos logrado las mayores ventas históricas de vivienda, la mayor entrega histórica de subsidios de vivienda. Más del 70% de los beneficiarios con nuevas fechas de corte son personas con menos de 2 salarios mínimos y una gran capacidad de esas viviendas aquí en el departamento de Bolívar y en la ciudad de Cartagena. Entonces, estamos hablando de proyectos de gran envergadura que tienen impacto nacional, pero que también tienen impacto en este lugar del territorio. Y mi compromiso, que podamos dejar adjudicado el proyecto del Canal del Dique, que es un proyecto para el futuro de esta región. ¿Ve eso posible de aquí al 7 de agosto? Estamos trabajando con la ministra Ángela María Orozco, con todo el equipo técnico, y queremos lograr ese propósito, que se pueda adjudicar el proyecto del Canal del Dique. Presidente, Cartagena por enésima vez enfrenta una situación de interinidad. Hay una orden de la Contraloría para que el alcalde sea suspendido. ¿Cómo ve esto y qué perfil de alcalde encargado podemos esperar que designe su despacho? Siempre he buscado el mejor perfil. Nosotros en este momento estamos esperando que se surta una acción que interpuso el alcalde Dau, pero mientras nosotros tengamos que designar a alguien, siempre buscaremos lo mejor para la ciudad de Cartagena. Yo tengo que decirlo, yo he trabajado muy bien con el alcalde Dau, yo trabajé también con Pedrito Pereira de manera eficaz, vamos a avances importantes. He trabajado con el gobernador Vicente Blel, trabajé con el gobernador Dumec Turbay y siempre mi orientación ha sido dejarle proyectos, obras de impacto a esta comunidad. Así que yo espero que esta situación la podamos resolver. Si nos toca ya proceder con la designación, pues buscaremos el mejor perfil posible y por supuesto lo que yo más quiero, que sea una persona que no venga con agendas preconcebidas y que atienda ese llamado durante el tiempo que la justicia lo requiera. Presidente, estamos muy preocupados los cartageneros con una inseguridad inusitada. Sabemos que hay una tensión muy grande entre carteles y grupos, incluso de otros países, una mafia internacional que parece que estuviera muy metida en la ciudad. ¿Cómo ve usted la cosa? ¿Cómo está ayudando el gobierno a Cartagena en ese sentido? Pues Nicolás, empecemos por los indicadores también que deja nuestro gobierno. Nosotros estamos dejando la tasa de secuestros más baja que ha registrado Colombia desde que llevamos esos indicadores. Y cuando usted mira la tasa de homicidios promedio durante los 4 años de nuestro gobierno, muy seguramente vamos a cerrar con una tasa de homicidios de alrededor del 25.2 por 100.000 habitantes, lo que significa la menor tasa de homicidios promedio en un cuatrenio en casi 40 años. Y estamos haciendo intervenciones focalizadas
contra distintos sectores, incluyendo el sector de narcotráfico y microtráfico. El año pasado se incautaron más de 670 toneladas de clorhidrato de cocaína, la mayor incautación de la historia. Agréguele el segundo elemento. Hemos destruido más de 4.000 laboratorios de procesamiento de alcaloides por año. Y particularmente logramos quebrar la tendencia exponencial a los cultivos ilícitos en el país. Ahora, ¿qué nos sigue? Mucha intervención focalizada en centros urbanos. Cartagena ha tenido una tasa de homicidios que ha sido bastante estable en los últimos años, pero necesitamos ahora bajar las tasas de hurto. Entonces estamos trabajando con el general Vargas, el general Bustamante, para que todas las ciudades se acoplen a lo que debe ser esa desaceleración del delito, entendiendo que a nivel mundial los delitos se incrementaron después de la pandemia. Así es, presidente. Permítame pasar un momentico a nivel internacional para volver a lo nacional. Usted acaba de venir de la Cumbre de las Américas y pues no ha habido buenos comentarios sobre el resultado de la cumbre. ¿Qué rescata de la cumbre para el hemisferio y para Colombia? A mí a veces me preocupa tanto pesimismo. Primero, es la primera cumbre que se hacía en casi 4 años. Entonces, el mérito es estar ahí. Después dijeron algunos que ¿por qué no invitaron a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela? Y yo digo, bueno, no, parece que no conocieran lo que ha sido el sistema interamericano y el sistema de cumbres. En el año 2001 se firmó la cláusula de Quebec. Y la cláusula de Quebec dice que el sistema de cumbres no es compatible con los quebrantamientos inconstitucionales ni la alteración del orden democrático, que después se vio además representada en la Carta Democrática Interamericana. Entonces, que no hayan ido dictadores me parece maravilloso. Los dictadores no son para que vayan a las cumbres de las Américas, podrán ir a las cumbres de dictadores, pero en las cumbres democráticas no. Entonces, eso es un mensaje que fue importante. Lo otro, un acuerdo hemisférico sobre migración, ¿no les parece un buen resultado? Yo me pregunto, ¿cuántas veces en el hemisferio no hemos tenido que enfrentar discusiones migratorias y nunca hemos podido armonizar propósitos y objetivos? Se logró. Y fuera de eso, el presidente Biden lanzó la Alianza para la Prosperidad Económica, para movilizar recursos hacia la región. A mí me parece que son resultados muy importantes. En otras cumbres hacían muy buenas declaraciones políticas, ninguna práctica. Y aquí lo que estamos viendo son las decisiones prácticas que van a incidir positivamente en el bienestar de muchas personas. Presidente, el país ha sorteado muy bien, según lo que ha calificado el OCDE y otras entidades internacionales, tanto la crisis nacionales como la internacional. Me refiero a lo que han sufrido los países, no solamente con la pandemia que le tocó a usted, con la ralentización del comercio mundial, en la inflación galopante a nivel global, la invasión, o la guerra, mejor dicho, en Europa por cuenta de la invasión de Rusia a Ucrania. Todos esos factores tienen a la economía mundial muy preocupada, pero Colombia ha salido muy bien en medio de todo. Es decir, si vemos las cifras, tanto en lo económico como en lo sanitario, está muy bien calificado su gobierno. Sin embargo, en las encuestas no se refleja esa percepción. En algunas. En algunas encuestas. En algunas. Porque es que yo siempre creo que es preferible focalizar que generalizar. A mí me ha tocado enfrentar pues unas circunstancias de la política muy complejas. Pero sobre todo, Nicolás, si uno quiere gobernar, uno no puede estar pensando en popularidad. Gobernar es impopular. Y gobernar bien es aún más impopular. Porque cuando uno tiene que hacer reformas fiscales, cuando uno tiene que hacer reformas sociales, cuando uno tiene que hacer reformas en materia de seguridad, pues uno empieza a pisarle callos a muchas personas. Pero todo ha sido para el beneficio del país. Mire, miremos las cifras desapasionadamente. Colombia creció el año pasado 10.6%, la mayor cifra de crecimiento de nuestra historia. Este año, primer trimestre del año, crecimos por encima del 8%, mejor primer trimestre de este siglo. Y fuera de eso, nosotros hemos logrado en un año 2021, donde se consolida el compromiso por Colombia, nuestro plan de reactivación, cerramos con la menor pobreza multidimensional que registra Colombia desde que usan ese indicador. Eso es un logro. Y fuera de eso, primer trimestre de este año, la menor informalidad laboral que registra Colombia en las mediciones trimestrales.
Y la inversión extranjera directa en estos 4 años no minero-energética creció más de un 196%. Y fuera de eso, los kilómetros de carretera que estamos inaugurando son el equivalente a los primeros 25 años de concesiones viales en Colombia. Entonces, nosotros cerramos un año 2019 con un crecimiento por encima del 3%, un crecimiento por encima del promedio mundial, de la OCDE, etc. Producto de las decisiones que tomamos con nuestras reformas fiscales. Después vino este embate para la humanidad del 2020 tan difícil. 2021 la reactivación y hoy la consolidación. Entonces una economía que crece, una economía que recupera los niveles de empleo prepandemia, que la sigue bajando, que reduce la informalidad, que reduce la pobreza multidimensional, es un logro importante. Ahora, encuestas. Yo nunca he peleado con una encuesta. Yo siempre, cuando las encuestas son malas, se trabaja el triple. Cuando son buenas, se trabaja el triple. Pero las encuestas nacionales, no las encuestas de ciudades capital, las nacionales, que son las que mejor interpretaron mi fenómeno de ascenso a la presidencia de la República hace 4 años, y que además nos ha hecho la lectura del gobierno, me registran a mí entre un 37 y un 40%. 37 y un 40% es lo mismo que yo saqué en la primera vuelta hace 4 años. En un país tan polarizado, en una política tan polarizada, tener esos números a mí me satisface. ¿Por qué? Porque hemos gobernado trabajando y procurando el beneficio de la comunidad, no la popularidad. Lo dije en la Cumbre de las Américas. Muchos presidentes de América, Chávez era un hombre muy popular, y miren la desgracia del pueblo venezolano. Ortega era un hombre muy popular y ahí lo tiene consolidando una dictadura en Nicaragua. Castro era un hombre muy popular y mira la destrucción del pueblo cubano, sometido, todavía sometido, sin libertades. Entonces mi prurito nunca ha sido la popularidad, mi prurito es cumplir mi plan de gobierno y lo voy a dejar escrito. Vamos a hacer un balance de todos estos logros de gobierno, publicado como una carta mía al pueblo colombiano, donde le voy a decir, más allá de los ruidos, de los ataques, de todas estas campañas infames de difamación que hemos visto en las redes sociales durante ya tantos años, ahí están los hechos, y los hechos son mucho más elocuentes. Presidente, el próximo domingo Colombia elige su reemplazo. Mi sucesor. Sucesor, perdón. Gracias. Elige su sucesor. ¿Se siente usted que la democracia puede estar amenazada el próximo domingo dependiendo de los resultados? Yo creo que la democracia en el mundo está amenazada, Nicolás. Y si nosotros no nos damos cuenta, nos podemos llegar a equivocar. Porque la democracia es como la salud. Cuando la tenemos, no la valoramos. Sentimos bien y abusamos del cuerpo, y abusamos del trago, y abusamos de la comida, y abusamos de no dormir. Todo eso pasa. Pero cuando la salud nos empieza a pasar factura, ahí sí salimos a reclamarla. Ahí sí queremos cambiar todos los hábitos. Y la democracia hoy está amenazada por 3 fenómenos a nivel mundial, que a mí me gusta, además como lo ha escrito Moisés Naim. Los autócratas 3P. Los autócratas que se valen de la posverdad. Difamar, 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 que algo queda. Tomar una mentira y volverla viral hasta que la gente crea que es verdad. Segundo, la polarización. Fracturemos, 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 fracturemos la sociedad. Queremos una sociedad de enemigos para cabalgar en nuestras pretensiones de amasar poder. Y la tercera, que es el populismo. Andar vendiéndole a la gente pan para hoy, cuando están incubando hambre para mañana. Soluciones facilistas. Y ya hemos visto varios fenómenos en América Latina que ascendieron al poder recientemente, prometiéndole a la gente bienestar automático, costo cero, todo llega gratis. Y no pueden responder y generan una frustración que termina irritando aún mucho más a la sociedad. Entonces, yo sí creo que las democracias tenemos que limpiarlas de esos 3 fenómenos y de permitir nuevamente que vuelva a valer la sensatez y la verdad. Cuando es más importante un clic o un like a la persuasión efectiva sobre políticas de gobierno, en ese momento se empieza a resquebrajar la democracia. Porque al final del día, Nicolás, la democracia es la libertad de elegir de los ciudadanos, pero de elegir con información veraz. Y es allí donde las democracias se están viendo afectadas.
Presidente, en algunos sectores de opinión calificados se piensa que es posible que después de que se conozca el resultado del domingo pudiéramos entrar a un ciclo donde se deteriore el orden público, incluso gravemente. ¿Está el gobierno preparado para sortear esta situación? Déjeme, yo empiezo por la primera parte de su pregunta. ¿Por qué tiene que ser la violencia lo que se detone después de una elección? La pregunta es, ¿hay alguno de los candidatos que no está dispuesto a aceptar el veredicto popular? O sea, que el único veredicto que aceptan es el de la victoria. ¿Cómo así? Eso no es democracia. Por eso yo creo que la primera pregunta que hay que hacerle a los candidatos es, oigan, señores, aquí va a pronunciar el pueblo, aquí hay observadores internacionales, aquí hay un sistema electoral, entonces salen los resultados y van a ir a desconocerlos, incitar a la violencia. Entonces, ¿para qué están aspirando a la presidencia de la República? Para que cuando les convengan los resultados, ahí sí funjan de estadistas y cuando no les convengan salgan a incendiar el país, ¿o qué es? La primera pregunta hay que hacérsela a ellos y que asuman un compromiso patriótico con el país, es decir, aceptan los resultados y se hacen responsables de cualquier violencia que se genere por parte de sus seguidores contra el ganador. Es que yo eso se lo puedo decir con autoridad moral de haber hecho una campaña presidencial sin un ataque personal y sin haber hecho ninguna incitación a la violencia. Y por supuesto, en lo que tiene que ver con el orden institucional, nosotros vamos a garantizar que el pueblo colombiano salga a las urnas, elija al presidente y a garantizar el veredicto de las urnas. Esa es nuestra responsabilidad. Y hacer una transición pacífica, ordenada e institucional que ha sido la pauta de nuestra historia. Presidente, una última pregunta política. En la pasada... ¿Las otras qué eran? En la pasada, el debate electoral, no quedaron los partidos de gobierno, los que lo apoyaron usted y los demás partidos, sino por el contrario quedó la oposición y un candidato que no representa en principio ninguno de los partidos tradicionales. No, yo creo que, a ver, sobre ¿Qué eso... pasó? A ver, ¿qué pasó ahí? Pero ojo con las afirmaciones de la pregunta, con las premisas de la pregunta. Tú me estás diciendo que no salieron los partidos de gobierno, perdón. Los partidos de gobierno son hoy mayoría en el Congreso. Perdón, me refiero a la primera vuelta. No, por eso es distinto. O sea, estoy hablando del Congreso. Congreso, los partidos de gobierno y los independientes con representación en el gobierno son los partidos que tienen una mayoría en el Congreso. Eso es indiscutible. Y en esta primera vuelta que se adelantó, tuvimos una multiplicidad de candidatos. Y hubo candidatos que, la gran mayoría eran candidatos independientes, que no estaban afiliados a uno u otro partido. Entonces, el electorado votó. Y el electorado votó por estilos. La prueba de ello es que hoy estamos de cara a un debate electoral el próximo domingo donde hay dos modelos. Simplifiquémoslo, dos modelos. Hay un modelo que en lo económico dice hay que estatizar. El Estado es el que tiene que hacer todo, en la salud, en la economía, todo. Y el otro, un modelo donde se respetan las libertades económicas. Hay un modelo que tiene una aproximación hacia ciertos temas relacionados con libertades individuales que es muy distinto al otro. Esa es la democracia. Y los ciudadanos tendrán que discernir esas propuestas, ir a las urnas y votar. La labor de un presidente no es ser intérprete del electorado de cara a una elección presidencial. Es garantizar el orden público y garantizar una transición. Nosotros ya definimos un equipo de empalme que lo va a estar liderando el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo Abondano. Va a estar allí la directora del DNP, la doctora Alejandra Botero Barco. Va a estar el equipo de la Presidencia de la República con el doctor Víctor Muñoz. Entonces, ese equipo está listo para que a partir de la próxima semana, cuando el presidente electo lo determine, con un equipo también de comités sectoriales, empecemos un ejercicio de empalme. Y óigame esto que se lo voy a decir aquí, Nicolás. Vamos a hacer un proceso de empalme público. Todos los documentos de informes de gestión los vamos a hacer públicos. Y en la medida que se van adelantando las mesas técnicas de empalme, vamos también a hacer públicos los documentos, porque yo quiero que
el pueblo colombiano vea con claridad lo que se está entregando en un gobierno que por primera vez en la historia de Colombia, de 48 meses, le tocó gobernar 30 meses con una pandemia. El 62% de un periodo presidencial con una pandemia. Y ¿sabe una cosa? ¿Qué es la satisfacción? La pandemia no nos arrebató las metas del Plan Nacional de Desarrollo, porque cuando se cierre el ciclo de evaluación del plan de desarrollo, que es en diciembre de este año, habremos cumplido más del 85% del plan, lo que nos pone como el gobierno de mayor cumplimiento de un plan nacional de desarrollo en casi 30 años. Presidente, una última pregunta. ¿Cómo quiere usted que lo recordemos los colombianos? De muchas maneras, de muchas maneras. Yo otra me decía una señora, cuando se pregunten, ¿quién fue el presidente que dejó la matrícula universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3? Duque. Cuando se pregunten, ¿cuál fue el presidente que empezó la transición energética en Colombia hacia las renovables no convencionales? Duque. Cuando se pregunten, ¿quién fue el presidente que terminó el túnel de la línea? Duque. ¿Quién fue el presidente que terminó el cruce de la cordillera central? Duque. ¿Quién fue el presidente que logró la mayor entrega de títulos de propiedad rural en Colombia? Duque. ¿El presidente que más subsidios de vivienda entregó en este país? Duque. Entonces, cada tema tiene eso, pero cuando lo vamos a sintetizar, el presidente de la mayor inversión social en la historia de Colombia, es decir, el presidente de la equidad. Señor presidente, muchísimas gracias nuevamente. Qué gran honor para Universal tenerlo con nosotros. Nicolás, siempre con gran aprecio por esta casa. Aquí he estado como senador, como precandidato, como candidato y hoy como presidente. Y yo lo quiero destacar. El diario El Universal, al igual que tantos diarios regionales, son estandartes de la libertad de prensa y de la buena información. Que esta sea una ocasión también para destacar el papel de la prensa libre en una democracia. Gracias, presidente. Gracias.